Bien, como les decía, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, a segunda carta de los Tesalonicenses. Ya terminamos el domingo anterior la primera carta y la idea siempre de estudiar las Escrituras es poder entender cómo es o cómo ha sido todo el contexto de la carta completo. Por eso se estudia versículo a versículo. La idea es poder entender cuál es el objetivo del por qué se escribieron estas cartas, ¿ya? Y como les decía, ya terminamos el domingo anterior esta primera carta y vamos a comenzar esta segunda carta ahora en estos momentos. Así que vamos a tener un momento de oración, por supuesto, para que el Señor nos guíe en este tiempo, para que su palabra, por supuesto, sea entendida, comprendida y por supuesto sea parte de nuestras vidas. Así que tengamos un momento más de oración, hermanos. Te damos gracias, Padre, porque en esta hora tenemos el privilegio de estar reunidos. Te pedimos, Señor, que podamos concentrarnos, podamos estar atentos al consejo de tu palabra. Tu palabra, Señor, bendice y guía a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Por igual, Señor, y te pedimos, Padre, que en esta hora nos ayudes a comprender a todos los que estamos acá tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, tenemos que entender primeramente el contexto de la carta, también de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, y por eso también tenemos que saber algunas cosas. Como hemos estudiado, mis hermanos, en la primera carta que Pablo envía a los tesalonicenses, esta fue una iglesia que conoció al Señor mediante la predicación de Pablo cuando pasó por Tesalónica en su viaje misionero. Lamentablemente la palabra de Dios no fue de agrado para algunas personas, las cuales realizaron una alboroto, una revuelta en Tesalónica, y vemos que sus colaboradores y los que habían creído por la predicación se habían envuelto en este altercado, ya que estaban siendo perseguidos, ya empezaron a perseguirlo, teniendo que salir de una forma rápida de Tesalónica el apóstol Pablo. Solamente alcanzó a estar 3 días de reposo, se nos dice ahí en Hechos 17. Sin embargo, Pablo, preocupado por la salud espiritual de los tesalonicenses, envía esta primera carta que ya hemos terminado el domingo pasado para seguir fortaleciendo la fe de ellos y dándoles instrucciones de una forma correcta de vida cristiana. Esta era una iglesia, hermanos, que estaba creciendo de una forma correcta. Había sido enseñada, había comprendido del evangelio, pero vemos aquí que fue una obra del Señor completamente, porque en su corto tiempo ya estaba siendo madura, ¿ya? Entonces vemos acá de que esa iglesia que había tenido tan poco tiempo, podríamos decir, de conocer al Señor, estaba siendo ejemplo en otras localidades también. Se mencionaba ahí que era de ejemplo en Macedonia y Acaya. Eso no quiere decir que era perfecta, ¿ya? Porque eso es algo importante que nosotros comprendamos. No hay iglesia perfecta, ya que hemos visto que Pablo también exhorta y exhortó en la primera carta en reiteradas ocasiones en mejorar algunas áreas donde ellos todavía necesitaban seguir aprendiendo. Poco después de haber enviado la primera carta, hermanos, Pablo realiza la segunda carta. Esto se dice que fue aproximadamente unos meses después, posiblemente unos 6 meses, no pasó más de un año en que Pablo envía esta segunda carta que nosotros vamos a comenzar a estudiar en esta oportunidad. Entonces vemos que a Pablo les había llegado noticias de que algunos hermanos, vemos acá en la carta, vamos a ver, estaban teniendo dificultades con aspectos doctrinales sobre la segunda venida y el tiempo de la tribulación. Habían sido distorsionados y mal interpretados por algunas personas, ¿ya? Eso es parte de la carta que se menciona acá. Además, esta carta, Pablo exhorta a los hermanos complementando las enseñanzas de la primera carta, ¿ya? Y abordar también un tema que era la vagancia que estaba pasando allá y aplicar también una disciplina al interior de la iglesia.
Primeramente nosotros podemos ver que en el capítulo 1 Pablo habla acerca de las tribulaciones, habla acerca de las aflicciones que pasan y que están pasando ellos y también le da una esperanza, un consuelo. En el capítulo 2 nosotros vemos que Pablo habla acerca de la segunda venida, de lo que todavía falta que pase y lo que va a pasar en aquel tiempo. Lo deja bien en claro en este capítulo 2. Y finalmente en el capítulo 3 Pablo habla acerca y da exhortaciones sobre aquellas personas que pensaban que el día del Señor había llegado y por lo tanto no trabajaban, sino que vivían de que los hermanos de la iglesia le dieran para que puedan vivir. Por eso, hermanos, Pablo escribe esta última carta dando esas instrucciones y dejar bien en claro lo que estaba pasando, ¿ya? Para nosotros poder entender un poco, vamos a tener lectura de los versículos 1 al 5, ya de esta segunda carta, y nos vamos a adentrar un poco al tema del día de hoy. Dice así, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Ya? Lo que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en esta oportunidad es sobre el modelo bíblico frente a la aflicción. El modelo bíblico frente a la aflicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los hermanos estaban pasando por tribulaciones, por persecuciones, como acabamos de ver. Entonces Pablo también les dice el por qué son estos y cómo deben seguir, por supuesto, estando. ¿Ya? Ellos siguen siendo ejemplo. Para nosotros es un modelo lo que nosotros vamos a ver en esta hora de cómo poder soportar la aflicción. ¿Ya? Así que primeramente los primeros 2 versículos, hermanos, da un poco de una introducción, podríamos decir, a la carta. Siempre se habla acerca de un saludo de Pablo, pero que también contiene mucha información que nosotros también debemos entender. Vamos a comenzar la enseñanza, podríamos decir, desde los versos 3 al 5, pero el versículo 1 y 2 también nos habla harto respecto a lo que es la carta. Primeramente se menciona a Pablo, Silvano y Timoteo, quienes dentro de este saludo inicial, al igual que la primera carta, observamos que muchos versículos están escritos en primera persona plural, es decir, Pablo habla siempre en plural, porque se está refiriendo a que todos este conjunto de hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, están colaborando en este mismo sentido, ¿ya? Vemos también acá que esta carta, Pablo se identifica personalmente como la persona que está escribiendo la carta. En la última parte ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, dice, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Ya? Entonces está dando énfasis y por supuesto dejando en claro de que es una carta del apóstol Pablo. También dentro de la evidencia interna de lo que nosotros vemos acá en la escritura, en los capítulos, vemos acá que se menciona a él en primera persona, colaborando, en este caso mencionando también que cuando estuvo con ellos dando enseñanza, ahí en el capítulo 2, versículo 5, le dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él está apropiándose, diciéndole: recuerden, yo estuve con ellos. Le está evidenciando de que es Pablo el que está escribiendo esta carta, ¿ya? Y sigue diciendo el versículo 1, a la iglesia de los tesalonicenses, ¿ya?
Los destinatarios, hermanos, son los mismos que en la primera carta. Estos fueron escritas a una diferencia de meses, como yo les decía, por tanto, ellos seguían con las mismas dificultades. No ha cambiado el contexto de vida de los tesalonicenses, hermanos. Sigue siendo de la misma forma que fue en el capítulo 1. Obviamente ahora con una diferencia respecto a pensamientos doctrinales, ¿ya? Diferencias, dudas, más las interpretaciones que Pablo va a corregir en esta segunda carta, ¿ya? Entonces vemos acá que Pablo también, por supuesto, les habla a ellos que los tesalonicenses eran personas que se habían convertido de los ídolos a Dios. Menciona en la primera carta que ellos eran unas personas que habían conocido al Señor, y en este segundo escrito también se mencionan motivos de sufrimiento y de persecución, de preocupación, sobre la falsa enseñanza respecto a la segunda venida. Yo creo que la segunda venida es algo que todos sabemos que viene, pero ¿sabemos cómo es la segunda venida? ¿Sabemos en qué consiste? Eso es lo que nosotros vamos a ver en este estudio de Segunda Tesalonicenses, que da detalles claros de ese tiempo, de lo que tiene que pasar y lo que va a pasar en aquel tiempo, hermanos. Y sigue diciendo el pasaje en la primera carta, ahí el primer versículo, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Esta referencia, mis hermanos, que a los creyentes a quienes se les está hablando, se está refiriendo a que ellos son pertenecientes a Dios mediante el Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso le menciona y dejan claro acá que la iglesia es el cuerpo, ¿ya?, de la fundación divina. Es fundada en el Señor Jesucristo, y el Padre llama según su voluntad, ¿ya? El Hijo redime comprando a la iglesia con su sangre, y el Espíritu también regenera. Por eso vemos ahí todo el concepto de la divinidad, ¿ya? Dios Padre y el Hijo. Entonces vemos también, mis hermanos, que en el versículo 2 se menciona gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto era algo bien normal en Pablo dentro de sus escritos. Si usted ve en las cartas que escribe Pablo, siempre habla acerca de la gracia y de la paz, ¿ya? Pero estos conceptos también son interesantes. La gracia indica el favor inmerecido que da Dios, algo que yo no merezco, pero que Dios me lo da. Y también esto se refiriéndose, por supuesto, a la manera de vivir. Yo recibo tanta bendición de parte de Dios y no la merezco, ¿ya? Yo creo que todos podemos decir que es así. Y la paz, mis hermanos, se refiere a la plenitud de las bendiciones de Dios en la vida del creyente, gracias a la reconciliación mediante el Señor Jesucristo. Las personas que no conocen a Dios, hermanos, están enemistadas con Dios. Pero nosotros que sí conocemos a Dios, eso solamente fue gracias a Cristo, porque Él fue el medio en el que nosotros pudimos tener una reconciliación con Dios Padre. Bien, mis hermanos, como les comentaba, estos dos versículos mostraban un poco de la introducción de quiénes eran las personas, a quién iba dirigida, quién la escribió, por supuesto. Entonces, ahora vamos a hablar directamente de este tema del modelo bíblico, ¿ya? Modelo bíblico frente a la aflicción. Nosotros muchas veces, y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado la aflicción. Hemos pasado por situaciones complejas de diferente tipo, ¿ya? Gracias a Dios vivimos en un país donde no tenemos una persecución directa a los creyentes, pero sin embargo va a llegar el momento que sí lo va a hacer. ¿Y nosotros cómo lo vamos a enfrentar? ¿Nosotros cómo vamos a estar ante la aflicción? ¿Cómo nosotros, si estamos viviendo en aflicción en estos momentos, cómo debemos conducirnos? Por eso Pablo escribe acá, y por eso también nosotros vemos que la iglesia de Tesalónica es un ejemplo para nosotros. Por eso es un modelo bíblico de cómo enfrentar la aflicción. Y eso lo vemos en los versos del 3 al 5, y dice: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás.
Uno pensará que al leer esto, ellos están pasándola súper bien, porque ellos están creciendo en fe, en amor los unos con los otros, es decir, ellos están en un contexto bien agradable. Pero si sabemos, y como hemos visto también, no era un contexto agradable, era bajo una persecución. Vimos en la primera carta de que ellos habían sido atacados por sus propios compatriotas, ellos no estaban sirviendo al emperador, entonces todo el contexto ciudadano estaba atacándole. Ellos no estaban viviendo tan bien tranquilos. Ellos estaban pasando por situaciones complejas, hermanos. Pero Pablo destaca y dice, debemos dar siempre gracias por la fe, por el amor que ustedes tienen en las aflicciones. Entonces vemos acá que Pablo comienza el mismo imponiéndose algo junto a Silas y Timoteo a realizar algo de forma obligatoria, y esto era dar gracias a Dios por los tesalonicenses. Por eso dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Es una obligación que Pablo ve de recordar a sus hermanos siempre. Por eso vemos acá de que una de las razones de esta obligación es porque el agradecer con sus hermanos es algo digno. Por eso sigue diciendo ahí, como es digno. La palabra digno se refiere a algo justo. Si ellos se comportan de una forma correcta, ellos viven glorificando al Señor con sus vidas, es justo. Es claro que ellos deben ser, uno debe orar por ellos para agradecer al Señor. Cuando nosotros vemos a un hermano, a un matrimonio, a una familia, que uno ve que ama al Señor y está forzándose, creciendo, uno debe dar gracias por ello. Y eso es lo que Pablo ve en los tesalonicenses. Ve que ellos están conduciéndose bien y están pasando por situaciones muy difíciles, pero ellos siguen creciendo. Entonces él dice, yo tengo que dar gracias siempre a Dios por ustedes, porque es justo, porque ustedes están viviendo como corresponde. Esta gratitud a Dios, hermanos, es por el crecimiento abundante de la fe de los tesalonicenses. Imagínense, hermano, pasando por pruebas, por situaciones complejas, es donde ahí se prueba la fe. Cuando uno pasa por situaciones complejas, ¿qué pasa? Normalmente uno se debilita, no quiero ir más a la iglesia, no quiero hablar con nadie, déjenme solo. Empieza uno a decaer cuando pasa por situaciones complejas. Pero ¿qué hacían los tesalonicenses? Su fe aumentaba, iba creciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo como Dios había dicho, y por lo tanto estaban viendo la mano de Dios en ellos. Uno puede vivir en situaciones complejas, pero con gozo, con alegría. Y eso es lo que ellos estaban destacando. Ellos crecen en la fe, quiere decir que ellos vivían una demostrativa relación con el Señor, un cambio radical para su gloria. Eso generaba un crecimiento en la devoción, hermanos. A medida que uno conoce al Señor, uno se va dando cuenta que realmente es impresionante el Señor. Es misericordioso con nosotros. Y realmente esa devoción aumenta la fe. Job es un ejemplo muy grande y siempre lo digo, ¿ya? Una persona que tenía muchas cosas, pero su fe no fue derrotada por lo que Satanás estaba haciendo, sino que él se fortaleció y siguió de esa misma manera, ¿ya? No solo la fe, sino también, hermanos, el amor aumentó en ellos. Los unos por los otros crecía de igual manera y era una clara manifestación, hermano, algo visible de que el Señor estaba siendo glorificado en sus vidas. Imagínense nosotros ver a hermanos, a gente que usted lo ve, oh, qué hermoso ver a esta familia que viene a congregarse, sus niños, se nota que siempre están contentos, se nota que siempre quieren aprender del Señor. Eso es evidenciar, hermanos, una relación con Dios. Y eso es lo que Pablo veía en los hermanos de Tesalónica. El amor está unido a la fe. Yo no puedo tener fe y no amor. Va unido. La fe, en este caso, lo expresó bastante Pablo en la primera carta acerca del amor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, pero acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, dice, no tenéis necesidad de que yo escriba, porque vosotros mismos habréis aprendido de Dios que améis unos a otros. Entonces,
Imagínense, ellos se amaban ya y Pablo está diciendo, ahora se aman mucho más. ¿Qué ejemplo de iglesia son? ¿Qué ejemplo de creyentes son ellos? Y por eso yo voy a dar gracias a Dios. Por eso siempre me voy a obligar a recordarles en mis oraciones, porque son un ejemplo. Porque ellos no están viviendo en un mundo feliz, sino que están bajo un contexto de persecución, de tribulación. ¿Qué dice el versículo 4? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta demostración, hermanos, de crecimiento en sobremanera, podríamos decir, de la fe y el amor de los tesalonicenses, se suma ahora la paciencia. Todo esto tenía muy contento al equipo misionero, por eso ellos glorificaban el testimonio que estaban viendo los hermanos de Tesalónica. La palabra gloriarse ahí se refiere a un sano orgullo. Cuando uno dice, yo estoy orgulloso de mi familia, estoy orgulloso de mis hijos, eso es lo que Pablo estaba demostrando. Una felicidad inmensa. Algo que realmente estaba diciendo, mira cómo son estos hermanos, realmente es un ejemplo verlos. Y es un orgullo para mí de poder haberles llevado el evangelio, un privilegio que ellos hayan conocido al Señor gracias a lo que Dios había hecho en mí y pude llegar a ellos. Entonces vemos acá que posiblemente Pablo demostraba ese orgullo como viven los hermanos de Tesalónica. No se refiere solamente a las iglesias de Acaya y Macedonia, porque como dice acá el versículo, ellos se enorgullecen de los tesalonicenses en las iglesias de Dios, dice, en general. Entonces, posiblemente no solamente sean en iglesias cercanas, sino que también puede ser a otro tipo de iglesias también que Pablo siguió su viaje. Él puede dar testimonio y decir, yo pasé en su momento por Tesalónica y realmente ahí hay hermanos que son fieles, hay hermanos que son creyentes y es un ejemplo para todos. Y por eso Pablo él está diciendo y demostrándole a las demás personas acerca de los tesalonicenses, ¿ya? Lo que Pablo quiere resaltar en este versículo, hermanos, es la paciencia y la fe, ¿ya? En las persecuciones y tribulaciones que están soportando. La paciencia, hermanos, también tiene la idea de resistencia, de perseverancia. Eso es lo que está diciendo. Una persona que se mantiene firme, que se mantiene ante las persecuciones. Me están persiguiendo, me están atacando, pero es paciente para esperar, resistente ante estas cosas también. Esto no implica el tener la capacidad de aguantar una situación difícil, sino que resistirla de forma positiva. Nosotros posiblemente podamos pasar por situaciones complejas y nos echemos a morir. No, realmente me pasó esto, ya aquí no me levanto más, no quiero hacer nada más, todo me sale mal. Esa es una forma que posiblemente nosotros reaccionaríamos. Pero el ejemplo que nosotros tenemos es que ellos vivían situaciones complejas, pero la llevaban de una forma positiva. Sabiendo, estoy pasando por situaciones complejas, pero sin embargo, sé que el Señor está ahí. Sé que el Señor está detrás de todas estas cosas. Entonces vemos que ellos estaban viviendo a la luz de la vida del Señor, el cual también pasó por esos momentos. El Señor Jesucristo pasó por situaciones que todos posiblemente hemos pasado. Por la muerte de un hijo, de un ser querido. Dios envió a su hijo a morir. Las personas que han perdido un ser querido. Jesús, Dios sabe cómo se siente. El dolor, el sufrimiento, las agresiones, las burlas, el bullying, todas esas cosas, hermanos, el Señor las pasó y las vivió. Entonces Él sabe todas las cosas. Por eso también les anima. Lo que Pablo quiere dejar en claro acá es un ánimo para ellos. Lo que hemos visto en la introducción, hermanos, estos creyentes estaban pasando por persecuciones que se refiere a un acoso, a una opresión, y también, no solamente eso, sino que tribulaciones que se refieren a los sufrimientos de la vida. Entonces ellos no solamente estaban pasando por aflicciones, sino que con muchas otras cosas más. Los tesalonicenses estaban llevando estas aflicciones de una manera correcta.
estaban soportándolas con la ayuda del Señor. Y ese es el ejemplo que yo les comentaba y les decía. Es un modelo para nosotros, un modelo bíblico, cómo nosotros enfrentarlos a las aflicciones. Ellos estaban creciendo en la fe, ellos estaban creciendo en el amor, en la paciencia, y estaban soportando las pruebas que el Señor estaba poniendo. Eso es un ejemplo que nosotros podemos ver. Y el Señor Jesucristo también dejó bien en claro que en este mundo no vamos a tener paz, sino que vamos a tener aflicción. Y eso quiere decir, hermanos, que el seguir a Jesús no es una vida sin situaciones complejas. El seguir a Jesús va a costarle bastante, pero va a tener una recompensa en el futuro. Y eso nadie lo va a poder pagar, porque solamente se consigue gracias a la gracia de Dios, algo inmerecido. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice. Yo he vencido al mundo, hermanos. Qué tremendo poder entender eso. Tengan paz, hermanos. Confiemos en el Señor en esos momentos de dificultad, porque Él ya venció al mundo, ya venció todas las cosas. El cuerpo todavía está en este mundo, hermanos, pero ya estamos junto a la presencia del Señor en el tiempo, podríamos decir, en el pensamiento de Dios. Él ya, desde que nos predestinó, Él ya también nos glorificó junto a Él. Para el Señor ya todo es un instante. Y por lo tanto, si el Señor nos dice que debemos confiar en Él y soportar, debemos confiar y soportar en el Señor. Y posiblemente nos podamos preguntar, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que pasar por estas cosas? ¿Por qué el mundo tiene que pasar por estas cosas? Obviamente, en algunas ocasiones por causa del pecado. Porque el pecado no nos va a traer bendición, hermanos. El pecado siempre nos va a traer consecuencias. Entonces nosotros tenemos que ver, a la luz de la Escritura, el Señor no nos está castigando por el pecado, sino que el Señor está haciendo otra cosa en nosotros, los que somos convertidos, los que conocemos al Señor. El Señor está ayudándonos a ser dignos de merecer ser sus hijos. Eso nos dice el versículo 5, hermanos. Esto, dice, es demostración del justo juicio de Dios. Para el objetivo de eso, de la tribulación que ellos están pasando, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo señala con este pronombre esto al principio de este versículo y está haciendo referencia a las persecuciones y las tribulaciones. Es decir, las persecuciones y tribulaciones o las aflicciones que nosotros pasemos en este mundo son demostración del justo juicio de Dios. Es así. Jesús está demostrando su juicio a través de esto, su justo juicio. Uno muchas veces cuando piensa en juicio, la palabra juicio, siempre piensa en castigo. Pero el juicio no, es hacer lo correcto. ¿Ya? Es hacer lo que es correcto para Él. Y es algo justo. Entonces vemos acá que la palabra demostración también se traduce como una señal evidente, un indicio seguro. Es decir, esto, las persecuciones y tribulaciones, es una señal evidente del justo juicio de Dios. Por eso los creyentes pasan por aflicciones. Por eso pasamos por diferentes situaciones complejas, porque es la demostración del justo juicio de Dios para nosotros. Son acciones para evidenciar, hermanos, para que usted pueda ver y darse cuenta, y todos, por supuesto, como iglesia podamos vernos y examinarnos para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. El creyente, hermanos, es afligido por evidenciar el carácter genuino de Dios, ya el carácter genuino de su fe. Una persona que no crea en el Señor y realmente lleven a un punto tan crítico de probar su fe, esa persona se va a apartar de la fe.
porque no va a soportar eso. Es una forma también, hermanos, para evidenciar los que realmente son hijos de Dios. Porque en la iglesia tenemos que tener claro, no todos son creyentes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver o evidenciar de que las personas conocen o no al Señor? Es cuando se permanecen firmes ante las pruebas, ante las aflicciones. De esa forma nosotros somos tenidos por dignos, dice acá la palabra. La palabra digno se refiere a merecedores. ¿Realmente nosotros somos merecedores del reino del Señor? Entonces nosotros estaríamos dispuestos a soportar las pruebas, sean complejas en nuestra vida. Si es así, hermanos, vamos a ser merecedores del reino de Dios. En la parábola del sembrador, hermanos, que nosotros vemos en Mateo, vemos que la semilla cayó en diferentes puntos. Y uno de ellos cayó sobre pedregales, ¿ya? Y dice claramente ahí, si me pueden acompañar a Mateo 13. Mateo 13, y dice respecto ahí a esas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero pasa algo con ellas. Mateo 13, versículos 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La palabra tropieza se refiere ahí, abandonan la fe. Y esa es una clara forma de verlo, hermanos. Cuando alguien pasa por persecuciones, fácilmente puede decir, yo no conozco al Señor. Yo me olvido del Señor. Yo no puedo aguantar esto. Pero el creyente genuino va a soportar las aflicciones. Por eso tenemos que tener en claro, hermanos, yo creo que muchas veces se ha hablado y se ha enseñado de mala manera que el vivir en los caminos del Señor es un camino de solamente bendición. No es así. ¿Tenemos bendición? Sí. ¿Tenemos la demostración de gracia de Dios? Sí. Pero también tenemos luchas. También tenemos momentos en donde el Señor nos prueba para ver cómo está nuestra fe. Si realmente somos hijos, si el Señor dice, si realmente eres mi hijo, eres digno de mí, tienes que pasar por esto. El Señor Jesucristo pasó por las aflicciones más terribles, hermanos. Y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder confiar en Él y resistir estas tribulaciones, estas situaciones complejas? Recuerden, hermano, confiad, dice ahí la palabra, en Él. Porque Él ha vencido ya al mundo. No hay nada que haga que el Señor cambie, porque ya el Señor ya ganó, fue victorioso. Solamente nosotros estamos en la línea de tiempo esperando los sucesos para luego estar con Cristo en gloria. Santiago 1, capítulo 2, versículos 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es lo que decía acá de los tesalonicenses? Que eran ejemplos en la paciencia. ¿Por qué? Porque estaban soportando las pruebas. Más la paciencia, dice, tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso es la prueba. Uno cuando tiene oro, cuando tiene algo de oro, pero también tiene impurezas. ¿Qué pasa con eso? Uno las pasa por fuego y esas impurezas se separan de lo que realmente es. Las pruebas son similares a eso, a tratar de ir eliminando esas impurezas que todavía tenemos en nuestra vida.
Mateo capítulo 5, versículo 10, en el Sermón del Monte, el Señor deja claramente acá, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, ya para ir finalizando esta primera enseñanza de esta segunda carta, el modelo bíblico de cómo poder enfrentar la aflicción. El Señor no nos dice que tenemos que alejarnos de Él cuando pasamos situaciones complejas, sino que quiere resaltar la vida de los tesalonicenses. Crecieron en fe, crecieron en amor, crecieron en paciencia y soportaron las tribulaciones y las persecuciones en ese tiempo. Nosotros hoy en día, hermanos, posiblemente no estamos viviendo como ellos, en el sentido de que no estamos sufriendo como lo están sufriendo ellos. Posiblemente ni siquiera estemos sufriendo, pero ¿y su fe, y su amor, y su paciencia están aumentando? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Estamos aumentando? ¿Estamos creciendo en esto? Si no estamos creciendo como iglesia en esto, ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? Nos va a enviar pruebas. Así que nosotros tenemos que estar preparados para esas pruebas, sabiendo cómo poder enfrentar esas aflicciones. ¿Ya? Aguantarlas, crecer en la fe, en el amor, en la paciencia. Y de esa forma vamos a ser dignos del reino de Dios. Algunas aplicaciones solamente, hermanos, para terminar. Las aflicciones, hermanos, que el creyente tiene en su vida no son castigos de Dios. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro. El Señor ni siquiera tiene que castigarnos por los pecados, sino que el mismo pecado nos lleva a algo terrible. El mismo pecado se encarga de tener consecuencias con nosotros. Si nosotros mentimos, si nosotros robamos, si nosotros hacemos alguna cosa terrible, no necesitamos que el Señor nos castigue, porque en sí ya viene un castigo, una consecuencia por haber hecho eso. Como les decía, el creyente no tiene estas aflicciones por castigo de Dios, sino que son el medio de gracia para que podamos ser dignos de ser parte de la familia de Dios. Tú dices ser creyente. Uno puede preguntarse, ¿realmente eres digno de ser un hijo de Dios? ¿Puedes soportar y no apartarte de la fe? Eso es lo que nosotros vayamos a pasar, o posiblemente lo hemos pasado en algún tiempo. No conozco bien cómo han sido sus vidas, pero posiblemente ya pasaron esas pruebas y son dignos de ser hijos de Dios. Pero todavía posiblemente quedan algunas cosas todavía. Y por eso tenemos que enfrentarlas de manera correcta. Las aflicciones, hermanos, demuestran realmente si nuestra fe en Cristo es genuina. Porque es fácil decir, yo creo en Jesús. Inclusive representarse con Jesús, soy cristiano. ¿Ya? Pero cuando viene la aflicción, yo no demuestro ni una pizca de que conozco al Señor. ¿Eso va a evidenciar que soy creyente? Si lo vemos así como semejante a la semilla que cayó en los pedregales, al venir la aflicción, si no tiene una fe genuina al Señor, va a abandonar la fe. Y yo creo que muchos hemos visto esto en las iglesias. Iglesias donde hay mucha gente y después, ¿qué pasó? Ya no hay gente. ¿Por qué? Porque posiblemente la semilla, cuando escucharon la escritura, la recibieron con gozo, pero al momento de la aflicción, ellos abandonaron la fe, porque no siguieron lo que el Señor les decía. La perseverancia en la fe, en el amor, en la paciencia, en la aflicción es un ejemplo para que los demás creyentes que aún no pasamos por eso podamos también agradecer de hermanos que han pasado por eso y pueden también animarnos a nosotros. Yo siempre doy este ejemplo, hermanos, porque este ejemplo es clarísimo. Cuando a alguien se le muere un hijo, esa es la persona más capacitada para poder consolar
a alguien que se le muere un hijo. Por eso el Señor hace pasar por situaciones complejas, para que nosotros también podamos ayudar a otros. Si yo pasé por una enfermedad terrible y la pude superar gracias al Señor, puedo ahora animar a otros que estén pasando por algo similar. Y nosotros como hermanos podemos agradecer a Dios porque a través de aquellos hermanos tenemos también ayuda para enfrentar nuestras situaciones complejas. Posiblemente alguien ha tenido problemas en su matrimonio tiempo atrás, pero por la gracia de Dios ha podido superarlo. Y eso también va a ayudar a que usted ayude a otros, porque tiene que saber que en la vida cristiana también hay problemas en la familia. Pero la bendición que tenemos es que nosotros mismos nos podemos ayudar en eso. Tenemos que tener el amor para poder aconsejarnos, para poder animarme. Yo aprendo mucho de ustedes, porque ustedes han vivido mucho más que yo. Y por lo tanto ustedes pueden decirme, tú tienes que hacer esto, pastor, usted tiene que hacer esto. Yo pasé por esto en su tiempo. Posiblemente puede servirle esto. Entonces todos, gracias al Señor, somos parte de la misma familia y podemos ayudarnos y animarnos. Qué bendición el poder eso, hermanos. Las aflicciones, mis hermanos, no deben generar una detención. ¿A qué me refiero con esto? Esconderme hasta que pase la prueba. Es decir, el Señor trajo prueba a mi vida y me alejo de la iglesia, me alejo de los hermanos, me alejo de mi familia, me alejo de todos, hasta que pase por esa prueba y luego vuelvo. No podemos detenernos en eso, sino que seguir caminando con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Esa es la forma de poder abordar una prueba, hermanos. Poniendo los ojos en Cristo. En este mundo vamos a tener dolor, sufrimiento, pena, pero poniendo los ojos en Cristo, eso se va a acabar porque vamos a ver que ya vamos a estar con Él en gloria. Ese es el norte que tenemos, ver a Cristo. En los mayores momentos de aflicción o sufrimiento, el Señor está al lado de los suyos, presente inclusive cuando llegamos a un nivel tan grande que denominamos como una angustia. La angustia es cuando ya es el resultado de no haber podido superar las aflicciones. ¿Y qué dice el Salmo 91, versículo 15? Salmo 91, versículo 15, un salmo muy conocido, ¿ya? Un salmo que habla acerca de lo que el Señor hace con sus hijos, ¿ya? Nos pone bajo la sombra del Omnipotente, dice. Y el versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. El Señor siempre está con nosotros, hermanos. Hemos aprendido ya el domingo anterior. El Señor no se aleja de nosotros. El Señor siempre está con nosotros. Pero que nosotros nos alejemos del Señor, sí. Nosotros nos alejamos del Señor cuando pecamos, cuando manchamos nuestra vida. Pero el Señor siempre está ahí esperando a que nosotros arreglemos las cuentas con Él. Y Él nos va a perdonar. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, que nuestra vida refleje a Cristo para que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Viva dignamente para eso. Demuéstrelo en su trabajo, demuéstrelo con su familia, demuéstrelo con sus vecinos, demuestre que es un hijo de Dios siempre. No en la iglesia solamente, sino que en todo momento debemos demostrar que somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Esa es la forma, hermanos, ese es el modelo bíblico de cómo enfrentar las aflicciones en nuestra vida. Y que el Señor, por supuesto, está junto a nosotros cuando pasa eso. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que su palabra, por supuesto, sea de ánimo, de fortaleza, como también es para mí el poder escuchar estas palabras de parte del Señor. Vamos a terminar en oración. Te agradecemos y te glorificamos, nuestro Padre, porque en esta oportunidad hemos podido comenzar otro estudio, Señor, de tu palabra. Pedimos que podamos continuar
queriendo aprender acerca de estos temas también importantes. Esta carta nos habla también acerca del futuro, de lo que va a pasar. Y debemos conocer, Señor, lo que tú vas a hacer. Y gracias, Padre, porque lo vas a hacer y lo tienes ya listo para hacerlo.